¿Alguna vez te has preguntado tú como inversionista cuál es la rentabilidad real de una propiedad en Miami? Dos puntos importantes que como inversionistas tenemos que tomar en cuenta. Uno, riesgo país. Dos, la revalorización, pero no es porque yo crea o piense. Usted puede hacer Forex si usted quiere, pero usted no tiene a quién llorarle. Pero si usted compra una propiedad en Miami, usted tiene el cemento para llegar a su apartamento y llorar, pero tiene un lugar tangible en el cual has hecho tu inversión. Yo puedo tener una casa hermosa, pero si tengo un vecino que tiene su casa bien fea, mi propiedad no va a alcanzar el valor porque la ubicación no me ayuda para que mi propiedad adquiera valorización. Bienvenidos al Poder de Dos. Ale, un día más con esta audiencia que quiere conocer más de real estate, más de relación en parejas. Vamos a tener una sesión sumamente importante con algunos detalles técnicos que van a ayudar a nuestros inversionistas a entender el retorno de inversión que van a tener a través de sus proyectos en Miami, Brickell y Downtown. Y este es un tema un poco controversial porque en el mundo de real estate hay muchos asesores inmobiliarios que no están haciendo la parte que le corresponde y es la parte de real estate. Se están metiendo quizás en temas de corridas financieras en donde nosotros lo único que hacemos es asesorar, pero esto no está escrito en piedra. Definitivamente hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando un inversionista nos busca a nosotros para que le ayudemos, es en la parte que tiene que ver con la asesoría inmobiliaria. Nosotros no tenemos licencia para dar asesorías financieras, corridas financieras. Tampoco somos el banco que autoriza, no tenemos licencia como lender para los bancos. Pero es interesante, gracias a Dios, el trabajo que nosotros hemos hecho está acuerpado con un grupo de profesionales. Nos hemos apalancado con abogados para ver toda la parte que tiene que ver con lo legal. Y eso va desde los contratos hasta la parte migratoria. Y ojo, ¿por qué hablamos esto como parte de la rentabilidad? Porque tomar un proyecto sin haber previsto las consecuencias legales de lo que está firmando puede costar mucho dinero. Luego tenemos la parte contable para todo lo que tiene que ver con el IRS. Es muy importante que tengas una buena asesoría fiscal. Segundo, el conocimiento especializado que nosotros tenemos como licenciados en bienes raíces en el estado de la Florida y que conocemos muy bien los comparables y lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario en el Downtown, en Brickell, en Miami. Eso es súper importante. Y el poder guiar en paso a esas personas que quieren dolarizar su patrimonio, que quieren dejar un legado financiero y económico para su familia. No compres en Miami sin antes escuchar esta información. Definitivamente, Vivi. A ver, vamos a ver varios aspectos. Muchas veces hay inversionistas que nos llaman y nos preguntan ¿y cuál es la rentabilidad de ese proyecto? ¿Alguna vez te has preguntado tú como inversionista si estás en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, si estás en Panamá, en Costa Rica, cuál es la rentabilidad real de una propiedad en Miami? Escuchemos la respuesta. A ver, no es la respuesta definitiva, mas es la estadística que se ha venido dando en los últimos años. Sí, yo quiero también más que dar estadísticas y números muy específicos, como lo dices tú, es como una pauta o guías que el inversionista debe tomar en cuenta para entender cómo calcular ese rendimiento. Porque yo he escuchado a algunos asesores arriesgados decir que tiene un 15, que tiene un 12, que tiene un 20, que tiene un 5. Ok, pero a ver, vamos a ver la realidad de cómo estructurar los números para poder determinar cuál es esa, cómo obtenemos esa rentabilidad. Yo he oído historias absurdas de que la rentabilidad en Miami está en un 40% y eso es una locura. Eso es una absoluta locura. Y lo que va a pasar es que cuando un asesor
dice un número de este tipo, es una gran irresponsabilidad. Por eso es que queremos no dar números. Yo no quiero hablar del rendimiento que alguien va a tener, pero que sepa qué elementos debe tener en cuenta a la hora de hacer esta inversión. Y lo bueno del mercado de Miami es que es un mercado que está en el auge total y rotundo de las inversiones inmobiliarias. Y definitivamente si nosotros tuviéramos que sacar a Florida como un país, sería el país número 17 del mundo por su Producto Interno Bruto, así que ustedes van a ir a invertir a un lugar seguro. Yo creo que desde hace 4 años que nos decidimos venir a vivir a los Estados Unidos, a la Florida, hemos visto el desarrollo y crecimiento que ha tenido la ciudad como tal. Es espectacular. O sea, yo cada día amo más Miami. Cada día es más hermoso, cada día tiene mejor infraestructura, cada día está más limpio, cada día es más agradable y cada día tiene más opciones para divertirse. Entonces eso hace que se atraiga muchísimo turismo que quiera venir. ¿Quién no quiere en América Latina, por ejemplo? ¿Quién en América Latina no quiere venir a conocer Miami? Es que lo tiene todo. Ale, ¿no? vámonos más allá. ¿Quién no quiere tener un apartamento en Miami? Un lugar donde los 9 eventos más importantes del mundo se realizan en esta área. O sea, hablamos del Bow Show, hablamos del US Open, Art Basel, Fórmula 1, vive Messi, vive Shakira. O sea, es el lugar de las inversiones. Y definitivamente todo este auge de políticos, todo este auge de actores, todo este auge de gente famosa que se está viniendo a vivir a la Florida, hace que las propiedades se revaloricen en una manera muy interesante, en una manera sostenida. Pero si a eso le sumamos que hay también una migración de compañías, entidades financieras, entidades de bienes raíces, entidades de todo tipo que se están viniendo acá, al punto que hoy estamos hablando, que definitivamente aquí va a estar el segundo Manhattan de los Estados Unidos, el segundo centro financiero más importante va a estar aquí en Brickell por el crecimiento que está teniendo la zona. ¿Por qué? Porque también Miami presenta el ambiente apropiado para las entidades financieras por muchas razones. Por ejemplo, una muy práctica, y es que aquí solamente se pagan los impuestos federales, no hay doble tasación. El clima espectacular. Cuando la gente me llama y me dice, es que es arriesgado invertir en la Florida por los huracanes. Bueno, tenemos otros aspectos. Las grandes nevadas en el norte. Tenemos California con terremotos e incendios. Pero Ale, en nuestros países latinoamericanos, yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Un huracán en donde un lugar está completamente asegurado, valga la redundancia, por las aseguradoras, o un lugar en donde la inseguridad política, la inseguridad social está afectando nuestro mundo? Si yo tuviera que escoger entre esas dos grandes, digamos, dentro de esos dos grandes inconvenientes, definitivamente yo escogería la parte que va a tener mayor seguridad y va a ser la parte de aseguradoras y la parte donde tú puedes caminar tranquilo. En Miami todo es walking distance. Tú vas a una cafetería, tú vas a un restaurante, tú puedes pasear a la orilla del río de Miami. O sea, es un lugar donde la calidad de vida es lo que prima en esta zona. Entonces tenemos que tomar en cuenta un aspecto o una palabra que usan los economistas o financieros que se llama riesgo país. O sea, cuando usted va a hacer una inversión, tiene que tomar en cuenta cuál es el riesgo país. Niveles de inflación, inestabilidad política, La moneda. salud, devaluación, educación, accesibilidad a los servicios. Digo, Ale, cuando usted suma todos estos factores para establecer el riesgo país, especialmente la parte financiera, los Estados Unidos es el lugar indicado. Pero cuando venimos a Miami, se coloca en uno de los top a nivel mundial de seguridad para poder hacer inversiones. Ale, y aquellos que queremos construir un legado, que somos padres de familia, aquellas personas que queremos tener ese patrimonio resguardado, definitivamente la ciudad sigue siendo Miami.
Por eso es que es muy importante. O sea, no es solamente cuál es el rendimiento que voy a tener. Porque para mí es muy interesante, escucho y converso con inversionistas de toda América Latina y de Europa, de España específicamente, y me hablan de rendimientos del 15, del 20, del 30%, no hablemos en depósitos a plazo, en otro tipo de inversiones. Sí, pero están perdiendo de vista la inflación del país. Están perdiendo de vista la devaluación de su moneda. Están perdiendo de vista la inestabilidad política. Están perdiendo en países, en Sudamérica especialmente, donde el secuestro o lo que llaman vacunar, o sea, que tienen que pagar una cuota para poder manejar o abrir las puertas de un negocio. Digo, eso es algo que en los Estados Unidos lo podemos definir como algo inusual. O sea, no existe, no hay. Atiendo a un inversionista guatemalteco y me dice, Vivian, consígueme un apartamento. Estoy buscando un apartamento de $2 millones. Por favor, que esté en el área de Brickell. Y lo que más quiero en esta vida es poder comprarme el carro de mis sueños, porque aunque tengo el dinero para hacerlo, en mi país no lo puedo hacer. Y eso fue muy triste escucharlo, pero a la vez me encanta poder darle esa esperanza a estos inversionistas que quieren venir a usar sus juguetes a Miami. ¿Por qué no? ¿Dónde está el problema de querer usar tu Rolex, de querer usar tu Lamborghini de una manera libre, de poder dejarlo? Es más, yo no sé ustedes, pero yo a veces hasta las puertas del carro dejo abiertas. Y no digo que eso sea responsable, pero yo No, deja el carro encendido. Yo vivo en un lugar seguro. Y eso me da la mayor felicidad y satisfacción que puede tener un ser humano, porque la seguridad lo es todo. Sí, es divertido. Aquí yo no sé ni dónde se estacionan los policías, pero nunca los ves. Nunca los ves, pero cuando los necesitas, ahí están. Y eso es lo maravilloso de este país. No que no hay criminalidad. Claro que la hay. Pero en la seguridad total de la infraestructura como país, es uno de los países más seguros del mundo, 100% comparado con cualquier otro país. Aún estamos hablando de países desarrollados. Y el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la revalorización de las propiedades que están teniendo en los Estados Unidos, específicamente en la Florida. ¿Y por qué? ¿Por qué es la revalorización de las propiedades tan alta en el estado de la Florida? ¿Por qué es tan alta? ¿De cuánto es, Ale? Estamos hablando de un 16% aproximadamente en promedio las propiedades anual. En la revalorización de una propiedad entre un 12 y un 16%. ¿Y qué digo yo cuando un inversionista me pregunta, Vivian, dime cuál es la valorización o la plusvalía, como lo llaman en algunos países, en Miami? Mi respuesta se basa en la estadística, porque ¿de dónde lo voy a tomar? Y lo tomo que en el 2023, en el primer trimestre del año, las propiedades de apartamentos se valorizaron en un 6% y las casas en un 4%, lo cual me da una sumatoria racional que podríamos terminar el año con un 18%. Y es por eso que usamos esta estadística. Entonces, definitivamente, pero ¿el por qué? Porque tenemos una estadística que nos dice que da un 12, un 16. Ok, ese es un punto. La pregunta es ¿por qué? Porque yo necesito que esa revalorización sea constante, sea permanente con el tiempo. ¿Qué me asegura esto? Bueno, cuando vemos la cantidad de aproximadamente entre 5 y 8 billones de dólares que se invierte en Miami en infraestructura, eso hace que mi propiedad suba de valor. Definitivamente, ¿qué le va a dar valor a mi inversión? El entorno. Yo puedo tener una casa muy linda. Para citar un ejemplo que puede ilustrarnos, yo puedo tener una casa hermosa. Pero cuando te digo hermosa, son esas casas que tienen 2 pisos, pisos espectaculares con porcelanato italiano, piscina infinity, todo lo que usted quiera. Pero si tengo un vecino que tiene su casa bien fea, mi propiedad no va a alcanzar el valor porque la ubicación, el entorno que tengo, no me ayuda para que mi propiedad adquiera valorización. Definitivamente la gran inversión, toda esta gran inversión de infraestructura
que se está llevando a cabo acá. Por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos más insignia que se están llevando a cabo en este momento? Por ejemplo, el Waldorf Astoria es el edificio, va a ser el edificio más alto de todo Miami. Es una serie de cubos espectaculares con 100 pisos que va a tener vista al mar. Y el penthouse de este proyecto tiene un costo entre 40 y 50 millones de dólares. Eso va a ser un buen vecino. Yo quiero tener un vecino como este. Claro, imagínate si tú tuvieras un apartamento que lo compraste en 500, 600, 700 mil dólares, cuando el Waldorf Astoria esté terminado, la revalorización de tu propiedad, porque va a haber más demanda, porque el entorno es muy bueno. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, de la infraestructura vial? ¿Qué se está construyendo vialmente acá? Bueno, ya lo cité en el podcast pasado y es el Underline, que es básicamente el highlight de New York y además que se está invirtiendo billones de dólares en hacer una infraestructura de parques, de zonas públicas, áreas verdes debajo de toda la línea del tren aquí entre Brickell y el downtown de Miami. Y es porque es una inversión bien estructurada, bien pensada, para que el público pueda disfrutar. Pero el puente, el nuevo puente que se está construyendo... El Brightline. ¿Que une? Bueno, que une las principales vías de Miami y se gastaron millones, son como 822 millones de dólares lo que cuesta este puente que va a ser insignia, porque definitivamente el puente es espectacular, es vistoso, va a estar iluminado de una manera así sorprendente. Claro, y además de eso le sumamos toda la infraestructura y la infraestructura vial que se está llevando a cabo, la conectividad que tenemos, por ejemplo, con el tren nuevo que viaja de Miami a Orlando y toda la conectividad. Hoy tenemos personas que pueden estar en Miami y 3 horas toman un tren y se fueron para Orlando a disfrutar los parques, se quedan un día allá y regresan nuevamente, porque son ambientes para hacer turismo completamente diferentes, pero hay una accesibilidad extraordinaria. Tú tienes muy bien el dato, aproximadamente cuántas personas entraron por la vía aérea aquí a Miami. Sí, en el primer trimestre del 2023 entraron 14.900.000 personas al Aeropuerto Internacional de Miami. En ese momento rompimos récords. Pero Ale, no solo eso. Estamos hablando de que los grandes headquarters de las compañías más importantes de Estados Unidos, como Citadel, como Amazon, como Microsoft, están ya instaladas en Miami. Y eso da valorización, da plusvalía, da seguridad al inversionista de que el apartamento que compre en esta área será un éxito rotundo en valorización. Así que definitivamente aquí ya vamos por 2 puntos importantes que como inversionistas tenemos que tomar en cuenta. 1, riesgo país. 2, la revalorización de nuestras propiedades ahí. Pero no es porque yo crea o piense, sino porque hay algo que sea sustentable y que le va a dar sostenibilidad a esa revalorización de mis inversiones en el tiempo, ¿ok? Porque hay un impacto inmediato cuando hay este tipo de desarrollos viales, hay un impacto inmediato, pero que sea sostenible en el tiempo, eso también representa para mí, acordémonos que una inversión inmobiliaria es una inversión que como mínimo, debería tener su pico máximo en 5 años, su pico máximo de rendimiento. Ahí es donde está el pico más alto de retorno de la inversión. Entonces, eso es súper importante, el entender que también el Estado y la ciudad están comprometidas en el mantenimiento y desarrollo de toda esa infraestructura que le va a dar embellecimiento a la ciudad y por consiguiente va a hacer que mi propiedad se mantenga en un alto valor. ¿Okay? Pero Ale, ya lo podemos probar. Tenemos proyectos en el área de Brickell en donde los proyectos en su fase de lista de precio cero comenzaron costando $450,000 y hoy día el proyecto se entrega en el 2025 y los mismos apartamentos que se vendieron en fase de preconstrucción en $450,000 hoy están en $650,000 a la venta. El mismo mercado va nivelando o va haciendo que se maximice esta valorización con el tiempo. Increíble.
Sí, es muy interesante. Las personas cuando van a hacer una inversión a veces se quedan un poco extrañadas de que alguien compre un apartamento con tan poco metraje o que compre un apartamento de $400,000 que tenga 45 metros cuadrados. El punto es tomar en cuenta cuál es el objetivo de ese apartamento, de esa inversión inmobiliaria. ¿Ok? Porque usted puede conseguir propiedades espectaculares afuera con ese mismo precio que estás comprando un apartamento de 45 metros cuadrados. Compras una casa muy hermosa en una ciudad lejos de aquí, en Cape Coral, por ejemplo. Es comprar una casa. Pero, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que cuando yo adquiero un apartamento para renta corta, que es un apartamento para inversión, son apartamentos que los voy a usar en la plataforma de renta corta, llámese Airbnb o todo el resto de plataformas. Entonces, tocaste un punto muy importante antes de avanzar en este aspecto, y es, ¿dónde yo voy a tener también revalorización? Cuando yo entro en estos proyectos que están en fase cero, que están en plano, solamente están los render. Tenemos las oficinas de los in-house que nos van a mostrar todo el proyecto. Pero entonces, estos proyectos que están en fase cero tienen lista de precio cero. Friend and Family. Son precios que hoy son accesibles. Por ejemplo, lo que acabas de citar, nosotros vendimos un proyecto, voy a especificar el nombre, se llama Domus, y este proyecto empezó vendiendo en $419,000. Hoy, 2025, que se va a entregar el proyecto, ese mismo apartamento cuesta $680,000. El mismo apartamento. Entonces, aquellos que tomaron ventaja, que es lo que nosotros le decimos a nuestros inversionistas, en fase cero es una belleza. Tomad ventaja sobre tu competidor. O vas a tener una gran ganancia porque cuando lo termines lo vendes y ya te echaste a la bolsa $200,000. O sea, he escuchado inversionistas que me dicen, es que voy a enterrar el dinero. No, realmente no lo entierras. Lo que haces es básicamente poner tu dinero a plazo durante unos años porque el retorno no te lo da ningún banco. Eso te lo puedo asegurar. Te lo digo de esta manera. Es que ni siquiera es un depósito a plazo. Ni siquiera es un depósito a plazo porque entendamos, no hay banco que te dé ese rendimiento de ninguna manera. Aquí tú pones tu dinero, pones tu inversión, tu capital de inversión, lo pones en un proyecto que lo puedes palpar, que lo puedes tocar. En lista de precio cero. Que es lo que yo le digo siempre a los inversionistas, que vamos a invertir en la bolsa de valores, que vamos a invertir en productos financieros. Lo cual está bien. El riesgo es muy alto. Y definitivamente las mentes millonarias y las personas más ricas del mundo lo han hecho a través de bienes inmuebles y es lo que yo siempre voy a recomendar. Yo les digo a ellos, usted puede hacer Forex si usted quiere, pero usted no tiene a quién llorarle. Pero si usted compra una propiedad en Miami, usted tiene el cemento para llegar a su apartamento y llorar, sea cual sea el motivo de su llanto, pero tiene un lugar tangible en el cual has hecho tu inversión. Claro, lo que llamamos una diversificación de tus inversiones, un portafolio de inversión. En todo buen inversionista no puede faltar, no debe faltar en su portafolio de inversión las inversiones inmobiliarias, porque de una u otra manera las inversiones inmobiliarias son las que te generan esa plataforma o base segura de tus inversiones para invertir en cualquier otro tipo de actividad financiera. Está muy bien. Entonces, cuando entras en fase cero, entras con precios muy bajos que con el tiempo van a adquirir. Cuando ese proyecto se va acercando a su etapa final y al final del proyecto vas a tener una gran revalorización de la propiedad y ahí tú puedes tomar la decisión de qué vas a hacer. ¿Cómo entramos en este proceso de comprar en planos? Muy sencillo. La mayoría de los proyectos que se están presentando, tanto en Brickell como en el Downtown, la mayoría te piden un 40% de down payment del valor total de la propiedad. Y tenemos los bancos especializados que sí te van a prestar
el restante 60 o 70%, y ya explico por qué digo el 70%, porque quiero evacuar una de las grandes preguntas que me hacen los inversionistas. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Y si el banco no me presta? Claro. O sea, yo estoy dando un 40%, ¿y qué me asegura a mí, que soy extranjero, que no soy residente en los Estados Unidos, que lo que tengo en mi pasaporte con una visa de turista, que me permite a lo máximo estar 90 días en los Estados Unidos, ¿cómo yo me voy a arriesgar a poner un 40%? Y si el banco no me financia el restante 60%, ¿cómo hago yo para hacerle frente a esa deuda? ¿Voy a perder mi dinero? Le quiero explicar que definitivamente no. ¿Por qué, Vivi? Bueno, porque es muy sencillo. Los bancos aquí en Estados Unidos, cuando hablamos de créditos nacionales, las personas aportan entre un 3.5% a un 5% del valor de la inversión. En el caso de un extranjero, como mínimo entra con un 30% cuando el proyecto ya está construido. En este caso es una preconstrucción que se entrega años más tarde y entran con un 40% diluido en pagos. El pensamiento del banco es el siguiente: prácticamente ya ha aportado casi el 50% de la inversión. O sea, el banco tiene un buen colchón para poder decirle al inversionista, tome el 60% y seamos felices todos. Definitivamente, este es un país capitalista. O sea, este país está interesado en que los capitales que están afuera se inviertan en los Estados Unidos. Entonces, una persona que va a comprar un apartamento de $1 millón tiene que tener $400,000, que los tiene que pagar en pagos diluidos, que ahorita vamos a explicar cómo funciona eso. Sí, no es que los tiene que tener líquidos ya, pero tiene que tener por lo menos el 10%, tiene que tener $100,000. Ale, pero ¿y a qué tasa de interés? A unas tasas de intereses de película, porque en nuestros países latinoamericanos la realidad es que las tasas de interés nos están matando. Tú puedes comprar en la mejor zona de Estados Unidos, tan solo con ese 30%, 40%, me parece una maravilla. Pero Ale, no nos alarguemos más en la parte de la revalorización, que yo creo que quedó clara. Vámonos al retorno. ¿De cuánto es el retorno de una propiedad en Miami? Ese ROI o retorno de inversión lo tienes que sacar a partir de los ingresos proyectados que vas a tener por renta o por alquiler de la propiedad contra el pago de la mensualidad al banco, el pago del mantenimiento de la propiedad, el pago que le tienes que hacer por seguros de esa propiedad y el pago al property manager que va a administrar la plataforma de rentas cortas a través de las cuales tu propiedad va a salir a exponerse para que se alquile en el mercado demandante de personas que vienen de turismo o a hacer turismo aquí a Miami. Y contra los taxes también, ¿no? Entonces, porque hay taxes anuales. Claro, y claro. Yo podría decirles que los retornos de inversión son muy buenos. Por supuesto, si algo vamos a sugerir en este podcast es que la ganancia real de una propiedad de Miami está primeramente en la valorización y segundo, en el ROI. El ROI podemos hablar entre un 8 y un 10% y definitivamente no es algo que se dé by the book. Todo va a depender de la inicial con el que entre el inversionista, porque hay inversionistas que quieren entrar con el 30% y están pretendiendo que la renta de esa unidad pague el mortgage, pague todos los gastos y que después le quede dinero en el bolsillo. Eso no va a pasar. Para que eso pueda tener un retorno de inversión, definitivamente el inversionista tiene que entrar por lo menos con un 50 o un 60% del valor de la propiedad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que definitivamente una inversión inmobiliaria en Miami es un ganar-ganar. Definitivamente así es. Así que gracias por habernos acompañado en este podcast, El Poder de Dos. Queremos escuchar sus comentarios y las preguntas que ustedes tienen, porque queremos saber cuál es el tema de inversión del que quieren conocer en el próximo podcast. Denle like.